Mil bendiciones, muy buenos días. Qué bueno que ya están conectados. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia Shaddai, DC y FDBA Church, aquí en Phoenix, Arizona, les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos transmitiendo desde nuestra iglesia FDBA Church, aquí en Phoenix, Arizona, y estamos muy contentos de poder estar conectados en este inicio de semana, en este espacio de meditaciones. Gracias, hermana Gloria Valenzuela, por sus saludos. Gracias, que tenga un excelente y un extraordinario, bendecido inicio de semana. Y todos a los que se están conectando también les envío un gran y fuerte abrazo. Qué bueno que están conectados. Les pido que nos ayuden a compartir este mensaje. Denle share ahí en su muro. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook y posteriormente lo estaremos posteando en nuestro canal de YouTube. Usted puede ir al post de este video y puede encontrar ahí el link en donde puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y de esa manera poder encontrar los videos de las meditaciones que hemos estado subiendo del libro de Gálatas, la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos más que aprendiendo, estamos meditando en principios, valores que se han convertido en muy valiosos, y creo yo que estos valores pueden en un momento dado traerle dirección y bendición a nuestras vidas. Está por demás decir que el tiempo en el que nos estamos enfrentando es un tiempo de mucha dificultad, es un tiempo de mucha efervescencia y muchos cambios en todos los sentidos y aspectos. Pero hay valores y principios que no cambian y lo único que nos impide tomar beneficio de ellos, recibir la bendición, recibir el beneficio de ellos, es poderlos conocer para aplicar. Desgraciadamente, la falta de conocimiento de estos valores nos hace propensos de ser movidos por todos estos cambios por los que estamos pasando, no solamente de manera social, pero si esto lo bajamos a un nivel familiar, pues vemos que también nosotros como familias estamos pasando por situaciones difíciles, algunas de ellas complicadas. Nos hemos visto mermados en nuestra salud, nos hemos visto atacados en nuestra economía, hemos visto cómo estos cambios han traído situaciones y gloria sea a Dios que muchos de nosotros nos encontramos en avanzada. Gloria a Dios. Muchos de nosotros nos encontramos caminando y yendo hacia enfrente. Algunos otros quizás tuvimos que detenernos en algún momento para hacer un alto y replantear nuestra situación. Ha habido pérdidas dolorosas para algunos de nosotros, familiares, amigos, familia muy cercana, amigos muy cercanos, a quienes amamos y que hemos perdido por causa de esta pandemia. Hay un sinnúmero de emociones y sentimientos que se han estado generando con el paso del tiempo y que han sido completamente atípicas a lo que habíamos estado viviendo. La planificación de nuestras vidas se salió completamente de nuestro control y hoy estamos a expensas de que tanto autoridades gubernamentales como de salud nos puedan dar una guía y una dirección para un mejor hábitat en este lugar. Sin embargo, por encima de esos lineamientos y por encima de esas instrucciones que podamos recibir de parte de los expertos en el gobierno, en la sociedad y en las instituciones médicas, está la palabra de Dios. La palabra de Dios que en algún momento puede llegar a curar nuestros huesos, puede llegar a aliviar nuestras dolencias,
aquellas que son físicas, pero también las que son morales y espirituales. En un momento de obscuridad y de incertidumbre puede llegar a darnos luz, dirección. La palabra de Dios también puede venir a darnos ánimo en medio de las diferentes situaciones por las que podamos estar pasando. Y por eso es que hemos abierto este espacio para que todos y cada uno de nosotros podamos recibir esa instrucción de primera mano de la palabra de Dios. Quitando todo concepto y todo preámbulo que nosotros podamos añadir, la pura palabra de Dios nos da una instrucción que alimenta nuestras vidas, que le da formación a nuestras vidas, trayendo en nosotros alivio, esperanza, sanidad, consuelo, amor. Todas estas características, las cuales no podemos hallar en ningún centro comercial. No hay un lugar en donde podamos encontrar la provisión de estas características que le dan sentido y forma a nuestras vidas. Por eso es tan importante, amados hermanos y amigos que nos puedan estar viendo, que estemos meditando constantemente en la palabra de Dios. Y hemos estado siguiendo temáticamente, literalmente versículo a versículo, lo que dice la palabra de Dios en esta carta que escribe el apóstol Pablo. Creemos que Dios nos ha dirigido a abrir esta parte de esta porción de la escritura, en donde vemos en su contexto histórico una similitud muy interesante con respecto a los tiempos que estamos viviendo. En aquellos tiempos vemos que se levanta un grupo de personas tratando de poner reglamentos, tratando de poner lineamientos para que la sociedad pueda seguir y de esa manera pueda encontrar la buena convivencia y en último de los casos poder encontrar la salvación de sus almas. Hoy en día nos encontramos en una sociedad que también nos dicta una serie de lineamientos de comportamiento. Hoy no solamente tenemos que ponernos una mascarilla, sino que tenemos que atender un distanciamiento social. Cada vez las reglas, las costumbres, los dogmas son más difíciles, más complicados, más cerrados en su concepto. Antes vivíamos en una libertad, no solamente de expresión, pero vivíamos en una libertad de comportamiento. Y al verse trastocada esa libertad, se ha tenido que poner reglas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No solamente aquellos quienes profesamos ser hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué implicación, qué aplicación práctica podemos adquirir hoy en este 2021 de la palabra de Dios para los desafíos, las circunstancias y situaciones que estamos enfrentando? Tanto de manera social como de manera familiar. Y yo quiero invitarte a que me acompañes con tu Biblia en el capítulo 3 de esta epístola escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Y esta epístola maravillosa que nos ha traído un despertar, creo yo. Un despertar a nuestra fe. Recordemos que esta carta es llamada por el apóstol Pablo y por muchos teólogos, ¿verdad? La carta magna de la libertad del evangelio. El evangelio estaba siendo opresionado. La libertad del evangelio estaba siendo coartada por causa de las dogmas, las costumbres, por causa de seguir lineamientos.
Y aquí el apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice cuáles son esos lineamientos espirituales que un hijo de Dios debería de seguir. Así es de que acompáñame al versículo 18. Hoy vamos a estar hablando en el versículo 18. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 18 al versículo 20. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos dice para nuestras vidas? Y hoy quisiera compartir contigo el primer principio que me parece muy valioso que rescatemos, que meditemos y que caminemos en esta verdad. Haciendo a un lado las circunstancias y haciendo a un lado lo que posiblemente puede atacar nuestra fe. Aquello que puede levantarse en contra. Fíjate bien, la palabra de Dios dice que todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios en nuestras vidas sea derrocado y desechado. Hay un tipo de conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Situaciones y circunstancias que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es decir, es un principio que hemos venido hablando en semanas anteriores. La realidad de nuestras vidas no determina la verdad de Dios. La verdad de Dios siempre va a estar por encima de la realidad de nuestras vidas. La realidad de nuestras vidas es que probablemente sí estamos pasando por necesidad. La realidad de nuestras vidas es que probablemente sí tenemos dolores, aflicciones. Pero la verdad de Dios nos lleva a meditar en la esperanza eterna que tenemos en nuestro Salvador. Y mira lo que dice este versículo 18. Dice, yo le puse a este principio promesa espiritual, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Estamos en el versículo 14. Hoy estamos viendo aquí el versículo 18 que dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Si por la ley estuviera sujeta nuestra bendición, entonces ya no es por lo que nos prometió Dios. Y aquí encontramos un principio maravilloso que yo le puse aquí, una promesa espiritual. Una promesa espiritual. La herencia que Dios nos ofrece, esta herencia que Dios nos ofrece, nos las ofrece a través no del cumplimiento de la ley, sino de la promesa hecha a Dios de que serían bendecidas nuestras familias por la simiente de Abraham. Por eso encontramos aquí que la palabra de Dios nos motiva a que sigamos la promesa más que el cumplimiento de la ley. ¿Y cómo podemos seguir la promesa más que el cumplimiento de la ley? A través de nuestra fe puesta en Jesucristo. Mediante la promesa es que nosotros somos acreedores a la herencia. Más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo explica este término de herencia, cómo explica este término de la herencia puesta en manos de alguien inmaduro.
Pero esta herencia espiritual que tú y yo, a la que tú y yo tenemos acceso, la recibimos a través de la promesa. Dios nos ha prometido bendecirnos. Ah, caray, pastor, entonces, ¿por qué si Dios ha prometido bendecirnos, por qué vivimos en aflicción? Y aquí encontramos la evidencia en la que se convierte la ley. Las malas decisiones que en algunas ocasiones tomamos, la falta de cuidado que le ponemos al mantenimiento de nuestra santidad, el desapego que tenemos a los principios y valores que están establecidos en la palabra de Dios. Conforme más apartados de la verdad estamos, más vulnerables nos volvemos. Y la palabra de Dios dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál es esa simiente a quien fue hecha la promesa? El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice, y ya lo vimos en capítulos anteriores, en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué entonces no todas las familias están siendo bendecidas a causa de esta promesa? Y la respuesta es simple. Porque no todos hemos depositado la fe en esta promesa. Y hoy, de parte de Dios, quiero decirte que tenemos que depositar nuestra fe en la promesa, en las promesas hechas por Dios en su palabra. Dios estructuró este código, vamos a decir así, llamado palabra de Dios, para que nosotros pudiéramos recibir las directrices, la instrucción, la encomienda, y que en la medida en la que nosotros vivamos apegados a la palabra de Dios, a la instrucción, poniendo nuestra fe en Jesucristo, no en el cumplimiento de la ley, es entonces que somos acreedores de la herencia prometida a todos aquellos que participamos de esta gran familia de Cristo. Versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y lo que el apóstol Pablo quiere dejar aquí claro es que el mediador, es decir, nuestro Señor Jesucristo, no solamente es para una sola persona, para un solo grupo específico. El mediador, quien es nuestro Señor Jesucristo, fue a la cruz del Calvario por el perdón de los pecados de todo aquel que cree en Él. Ya leímos en capítulos anteriores, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay bárbaro. Hoy todos somos uno en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y este concepto lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro en dónde estamos depositando nuestra fe para poder recibir la herencia prometida. Hay una promesa de recibir una herencia eterna. ¿Y cómo hago para recibir esta herencia eterna? Depositando nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pareciera ser algo muy simple, pero no es tan simple y tan fácil de aplicar. Necesitamos seguir caminando conforme a los estatutos establecidos en esta preciosa palabra de Dios. Necesitamos estar apegados
a nuestra fe en Jesucristo más que al cumplimiento. El principio que veo a través de todo esto es: el cumplimiento de la ley no viene de tratar de cumplirlo, sino viene de poner nuestra fe en Jesucristo. Ponemos nuestra fe en Jesucristo y entonces Él nos da el poder y la autoridad para poder no solamente cumplir la ley, sino agradar. Pero necesitamos estar bien enfocados en Jesucristo. Necesitamos estar enfocados en medio de las circunstancias en las que estemos pasando, bien enfocados en Jesucristo. Hay muchas situaciones por las que podamos estar pasando, muchas aflicciones, hay muchos inconvenientes que vivimos en el diario vivir. Y lo único que nos va a sacar adelante más que el cumplimiento de la ley es enfocarnos en Jesucristo. Enfocar nuestra fe en aquel quien es el autor, ¿verdad? Un autor es aquel que el creador de una obra de arte, ¿no? El autor de un libro se convierte en aquella persona quien lo escribió. Jesucristo es el autor, el creador, y no solo eso, sino el que consuma en sí mismo nuestra fe. Es decir, lo abarca todo en todo. De principio a fin, es Jesucristo quien nos hace partícipes de esta herencia prometida. Es Jesucristo, es nuestra fe puesta en Jesucristo quien nos hace o quien nos da la capacidad de poder caminar conforme a sus estatutos escritos en la palabra de Dios. Vemos a través de la historia cómo el ser humano ha querido depositar su esfuerzo en el cumplimiento de las buenas obras. Ha querido depositar su esfuerzo en el adquirir el reconocimiento y el poder. Hoy por hoy, uno de los principales motivos de las guerras entre un país y otro es el poder. Se dice que Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo. ¿Basados en qué? Bueno, basados en su influencia con otros países, en su economía por sobre otros países. Pero hoy por hoy estamos viendo una escasez de gente apasionada por poner su fe en Jesucristo. Y lo que Dios nos quiere decir a través de todo esto es que hoy recordemos que nuestra fe puesta en Jesucristo nos va a llevar al cumplimiento de la promesa y del recibimiento de esa herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay una herencia especial y única. Y déjame decirte que es una herencia más allá de lo eterno, que empieza aquí en la tierra. Esta vida no la creó el Señor para que solamente la soportáramos. La creó para que la disfrutáramos en medio de todo lo que podamos estar viviendo, en medio de las vicisitudes, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Esta vida se ha creado por Dios para que usted y yo lo conozcamos en distintas áreas, de distintas maneras, en distintas dimensiones, en diferentes niveles. Hoy estamos orando e intercediendo por nuestra hermana Marta Saavedra. Y seguramente hay un sentido de preocupación para aquellos que hemos estado cerca de la familia. Pero sin lugar a dudas vamos a ver
como una y otra vez la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a favor de sus hijos. No tengo la menor duda que Dios está obrando. Y así como puedo mencionar un problema muy específico de una hermana que ha sido muy apegada y muy allegada a nosotros junto con su familia, sus hijos. Podría mencionar situaciones por las que estamos viviendo cada uno de nosotros alrededor del mundo, en distintas ciudades, en distintos países, en distintas regiones. Pero la solución sigue siendo la misma. Poner nuestra fe en Jesucristo. Tenemos una herencia prometida. Tenemos una herencia prometida por el Señor. El mediador es el mismo y es para todos. Nuestra fe puesta en Jesucristo es lo que hace la diferencia. No qué tan buenos somos, no qué tanto cumplimos. Eso es una evidencia. Por eso pregunta el apóstol Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley es una evidencia de nuestra condición. La ley es quien evidencia la condición de nuestras vidas. Y no para condenación, para redención. La ley nos evidencia nuestra vulnerabilidad. Hablamos en capítulos anteriores de que es como una radiografía, ¿verdad? Una radiografía puesta a la luz nos evidencia en dónde está el mal, en dónde está el tumor, dónde está la fractura, en dónde está aquello que no debe de estar. Es una evidencia de nuestra vulnerabilidad. Pero esa radiografía, esa evidencia que la ley nos da, no es para que nos quedemos mal, es para que podamos recurrir al Rey de Reyes y al Señor de Señores para obtener el oportuno socorro. Es una evidencia para que usted y yo podamos ver en su momento la maldad que puede haber en nuestro corazón, para que entonces vengamos, nos rindamos a Dios, pongamos nuestra fe en Jesucristo y podamos ser partícipes de esta herencia prometida. Esta preciosa herencia que se nos ha sido prometida. Y una herencia, amados hermanos, viene de recibir algo que no hicimos nosotros para recibirlo. Es decir, una herencia es algo que se te da no por tus méritos. Quizás muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir herencia. Yo nunca he recibido una herencia excepto la que el Señor Jesús me ofrece. Pero he sabido de gente que de repente les hablan y, ¿sabes qué? El tío José te dejó una herencia. Oh, no sabía. Bueno, ¿verdad? Tenemos una herencia prometida por nuestro Señor. Una herencia espiritual preciosa. Y la ley nos ayuda a evidenciar en dónde tenemos que enfocar nuestra fe en Jesucristo. Porque el mediador es uno. Cristo Jesús, Señor nuestro, autor y consumador de nuestra fe. Qué bendición tenerlos aquí conectados, poder compartir con ustedes estas verdades maravillosas que se convierten en nuestro pan diario. Hoy, en este inicio de semana, yo quisiera que tú camines con esta verdad. La herencia que Dios te ha prometido es de bendecirte. La herencia que Dios te ha prometido es de multiplicarte. La herencia que Dios te ha prometido es de que vivas en paz. No en resignación, de que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano cubra tu mente y tu corazón.
que tú y yo podamos vivir por encima de las circunstancias, que tú y yo podamos caminar viendo firmemente a Jesucristo, el cual murió y resucitó, el cual nos ha prometido esa herencia de bendición. Y no solamente de una bendición que se convierte en una multiplicación material, que en muchos de los casos lo es, pero aún en nuestras carencias, aún en nuestras necesidades, la mano de Cristo está sobre nuestras vidas. Porque ¿qué es una necesidad en las manos de Jesús? Quien de poco hace mucho y con nada lo hizo todo. ¿Qué es nuestra necesidad en manos de Cristo? Nuestra necesidad se reduce a nada cuando estamos viendo al autor y al consumador de nuestra fe. Hay muchas cosas que de manera personal y natural puedo decir que necesito. Veo mucha necesidad a mi alrededor. Estamos orando fuertemente también por Claudia Antunes y sus pequeñitos. Y hay ocasiones en las que tenemos que recordar que lo más valioso que tenemos es nuestra relación con Jesucristo. Lo más valioso que tenemos es nuestra relación con Jesucristo. Lo más valioso con lo que contamos es nuestra fe, la capacidad que tenemos dada por Dios por depositar nuestra fe en Jesucristo y no en las situaciones y las circunstancias. A veces creemos que vamos a ser felices si la circunstancia cambia. A veces creemos que vamos a ser felices si adquirimos aquello que necesitamos. A veces creemos que vamos a ser felices si tenemos junto con nosotros aquellos a los que amamos. Pero a veces Dios nos permite pasar por ciertos desiertos para recordarnos que nuestra felicidad, que lo íntegro de su amor lo llena todo. Y como consecuencia viene lo demás. De ahí que podemos ver lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Les bendigo en esta mañana, les bendigo grandemente y anhelo de todo corazón que esta palabra pueda ser de reflexión para tu vida. Que esto que meditamos de lo que escribe el apóstol Pablo en esta carta escrita a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 18 al 20, hayan dado una luz de esperanza a nuestras vidas. Dios nos ha dado una promesa de una herencia. Y la ley se viene a manifestar nuestra vulnerabilidad, no para condenación, sino para reconciliación. La ley no nos condena, nos reconcilia a través de poner nuestra fe en el mediador, el cual se hizo mediador por todos, siendo un solo Dios y un mediador para todos. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Thaís, un fuerte abrazo. Mamita hermosa, te mando un beso, mil bendiciones. A mi esposa, la pastora Ana, te mando un fuerte abrazo, mi amor también. Hermana Ángela Espinosa, mil bendiciones. Hermana Gloria Valenzuela, ¿a quién podremos ir sino a Él? ¿En quién podemos confiar sino en Él? Nuestra esperanza está puesta en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no lo podamos ver, Él está obrando en nuestras vidas. Qué hermoso canto ese, ¿no? Aunque no te pueda ver, sé que tú estás obrando.
Aunque no te pueda ver, sé que tú estás obrando, Señor. Aunque no vea que la situación cambie, aunque no vea que obtengo lo que quiero o lo que necesito o lo que amo, aunque no vea, sé que tú estás obrando. Esa es nuestra fe puesta en el Señor. Un abrazo también, hermana María, mil bendiciones. Hermana Angelita, ya la queremos ver. Irma Jiménez, un fuerte abrazo también, le amamos, mil bendiciones. Hermana Antonia León, qué bendición verle conectada, mil bendiciones también. Claudia, hijita Claudia, te mando un fuerte abrazo, estamos orando por ti, por tus hijitos. Un fuerte abrazo, Claudia. María Esther Gamarra también, mil bendiciones, mil bendiciones. Todos y cada uno de nosotros necesitamos en algún momento en nuestras vidas recordar la herencia que tenemos como promesa, la recibimos a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Que tu fe en Jesucristo hoy te dé esa herencia maravillosa que Dios te ha prometido. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Nos vemos mañana en una meditación más a las 11 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo. Mañana vamos a estar por la tarde, perdón. Mañana vamos a estar en este espacio de meditaciones por la tarde. Mañana tenemos un viaje que hacer, vamos a estar viajando y por la mañana vamos a estar en el transcurso de este viaje, pero no dejen de estar conectados. Por la tarde nos vamos a conectar a esta meditación de Gálatas. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, que Dios les bendiga en este inicio de semana, que a donde quiera que tú vayas, seas bendecido por nuestro amado Dios. Mil bendiciones.